Oli, ¿cómo andan? Bueno, ahí voy a esperar se vayan conectando. Le invité a Mel. Bueno, yo me puse. Oli, Ah, Oli. ¿cómo andan? Bien, ¡Qué premenstrual. felicidad que tengo! Quiero morir. Ah, ¿Querés qué? siento que estoy premenstrual. Me duele ¡Ay, mucho el no! útero. ¡Qué paja! Siento que va a estar todo el video tipo. El mes, ¡Ay, el no! mes. ¿Te tomaste algo? No, en un toque seguro me tome, porque ya está. Me voy a topar en cámara. Profeno, hardcore. Ay, qué va. Bueno, espero poder guardar este vivo porque siempre, nunca me aparece la opción de guardado. No sé si es porque antes tenía Bueno, desconfigurada la tengo una opción. nueva opción. Una nueva opción para guardar vivos. Es un poquito más complicada y me he metido troyanos. Pero vale la pena. A ver. Es una extensión que se puede agregar en Google Chrome, que se llama, ¿cómo se llama? IG Stories por Instagram, que, Sí. nada. Por si tenías dudas, no. Claro, sí, sí, sí. Creo que es para Skype. Tipo. Ah, ok. Pero nada, da resultados. A veces no, pero porque tenemos mala conexión, pero si lo guardás ese mismo día, funciona. O sea que es También hay con una gente que tiene. aplicación. Es una extensión, no una aplicación. Hay gente que sí Ah, lo puede ok. hacer con una aplicación. Hay alguien que nos salvó, tipo, de perder 2 vivos, porque nada, Uf. falló internet todo el día. ¿Feminismo Argentina? Feminismo.argentina. Sí, nos ve todos los vivos, así que está por ahí, seguro. Te amamos. Gracias por salvarnos. Y me mostró que tiene una app donde descarga todos los vivos, pero en mi celu no funciona, no sé por qué. Porque nadie nos Ah, ama. mira. Ahí me dice alguien, creo que tenés que configurar antes para que se guarde. Claro, yo tenía desactivado el guardado de fotos y eso cuando publico en historias, pues si no me guardaba todo. Me Claro. parece que era eso, no sé. A mí me sigue guardando todo, pero siempre que lo hago desde mi teléfono. Claro, a mí me guarda publicaciones, pero no vivos. Tipo, marca error. Así que, nada, la vida. Ah, Estos problemas de gente que sube contenido a Instagram, ¿no? Súper interesante para toda la gente que entró. La gente como, van a hablar de... Sí, bueno, me voy. Estamos no, no, aprovechando, no. tenemos problemas reales. No solo somos una cara bonita, también No. sufrimos, ¿no? Vamos a hablar de BDSM. El archivo. Ustedes están a full con los vivos. Este es el Me número encanta. 34. Bueno, Fa, no, 35, es más, 35. aguante. Me encanta. Dije, va a durar 2 semanas la cuarentena. Vamos a hacer un vivo por cada día, ¿no? Para alegrarnos estas 2 semanas. Y de repente fue como, bueno, ya no puedo hacer nada, ahora tengo que seguirla, ¿no? O sea, alguien puede pensar, gracias por este contenido y no, en realidad, tipo, por nosotros. Esto es lo único que me da un cierto... Nunca tuvimos tanta rutina como esta. Tipo, antes Claro. era como despertar el único denominador común y dormir. No, el zorro. Pero... a veces sí. Y ni siquiera, a veces era como, uy, bueno, hoy no. Hay feria, bueno. Pero bueno, nada, ahora es como que, che, hay que hacer la cena porque a las 10 hay que hacer un vivo. Claro, Capaz. te ordena. Sí, Bien. así que nada, nos mantiene verde. Y con Bueno, motivo, creo. ¿quieren que vayamos arrancando con por lo Sí, menos la presentation? Ah, dale. porque ¿Quieres como lo presentarte? estamos haciendo de ambas cuentas, dale. Ah, Eh, es
¿Qué? ¿Querés que me presente yo siendo que vos estás hosteando? Dale, dale, de una. Bueno, Oli, soy Mel, soy colombiana de Quindío, Argentina. Soy no binario, uso pronombres neutros. Me dedico a la educación sexual, a la divulgación. Soy dominatriz profesional. Y hoy voy a estar hablando voy a hacer una introducción al BDSM, porque en realidad en una hora no llegaríamos a cubrir los 10 millones de vertientes que tiene, ni siquiera podemos llegar a ver la historia del BDSM, o sea que voy a intentar como hacer un paneo general para dar una idea de en qué consiste, y tal vez si llegamos a mostrar cómo se usan algunos de los implementos Me encanta. que usamos. Pero Genial. nada, va a ser introducción a la introducción al BDSM, me pegué en la cara. Sabemos lo que se importa. Se le escucha abajo a Mel. Yo escucho bien. Ahí va. No te quiero. Acorralame, me excita la Bueno. correlación. Ahí va. Ahí va. Uy, Bueno, sí, dice esto es, muy bajo el volumen. Qué bajón. perdón, es un re problema en mi vida en general, como que o hablo muy fuerte o hablo muy bajito, y cuando me pongo nerviosa hablo aún más bajito. Entonces Ah, es como, siento que no va con mi personaje, claro. complejo. Pero Bueno, bueno, yo te escucho re bien igual, pero bueno, sí. Es importante que escuchen bien los espectadores. Eh, bueno, si quieren me presento yo para los seguidores de ustedes. La mía es igual simple. Bueno, yo soy Maru, yo soy diseñadora de indumentaria textil, feminista y creadora de la marca de lencería erótica Badowska. Y bueno, nada, me encantan estos temas que trabaja Mel, así que nada, estoy feliz de que podamos hacer este vivo juntes. sí. Bueno, si querés, Acá, ¿querés que...? Sí, antes cuento un chivo, para quienes no saben, Badowska hace cada tantos meses, no sé si una vez por año, jornadas de fotografía eróticas. Tal vez nos deben haber visto compartir, nosotros formamos parte de la última jornada. Espero que cuando ahora termine el apocalipsis se reactive y les súper invito a formar parte del proceso. Se hacen un book de fotos y tienen la experiencia de nada, poder conectarse junto con un montón de gente, lo cual es un flash, con aspectos eróticos nuestros que muchísimas veces no se nos permite explorar por tal vez no ser parte de la norma o mismo no tener el espacio. Así que chequen súper la página de Badowska, si ya están acá por eso ya lo deben saber, pero nada, el chiste que importa. genial, gracias. Ahora Eh, sí, dale, podemos empezar. dale. Bueno, ¿Querés que te haga algunas preguntas o arrancás vos con algo? si querés, arranco haciendo la presentación básica, así Dale, todos sabemos qué son siglas, y ahí arrancamos con las preguntas. ¿Te parece? dale. Sí, excelente. Bueno, primero es, muchísima gente como que dice BSM y tal vez nunca le desglosaron las siglas. Es BDSM, que se va a separar de la siguiente forma. Se va a separar B y D. Arre, este marcador no tiene más con su vida, es un ruido horrible. Ahí va. B y D, D y S, y S y M. ¿Se notan ahí en los tres círculos o yo tipo fallo en todo? No tiene tampoco por qué tener que ver con vos, también puede ser calidad de Perdón. la cámara. Donen los marcadores. Bueno, esto se dividía así porque tenemos bondage, bondaje. Tenemos Doblaje. la D, que a veces se usa como disciplina, a veces no se, o sea, a veces se hace una división acá, a veces no vamos a poner la D de disciplina porque es divertido. Después tenemos lo que se considera como este círculo del medio, que lo vamos a cortar como DS, que significa dominación y sumisión. Y después tenemos S y M, que es sadomaso, o sea, Como una sadomasoquismo. Y una canción de Rihanna. Sí, que significa sadomasoquismo.
que me enteré, siempre me gustó esa canción y me enteré hace muy poco lo que decía, y fue como, ¡sos joda! Ah. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Sticks and No, Squash. las piedras y las rocas pueden romper mis huesos, pero Yo prefiero los látigos. no, pero los látigos y las cadenas me excitan. Ahí está. O sea, hay que Ah, entender que me tipo, en el encanta. 2005 Sí, Rihanna sacó un tema hablando de que le gustaba el BDSM. sí, 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 sí. Ah, increíble. Bueno, este término en realidad se utiliza por primera vez en 1991, ¿ok? No se sabe específicamente quién lo usa, porque algo importante es que hoy en día hablamos de BDSM como un término paraguas, ¿sí? Cuando hablamos decimos que es un término paraguas, nos estamos refiriendo a que dentro de la categoría BDSM se encierran un montón de prácticas. Una pregunta que nos hacen súper seguido es, ¿BDSM y fetichismo es lo mismo? ¿Hay prácticas que no entran dentro del BDSM? Por lo general hay fetiches que la gente decide separar del BDSM porque no se identifica, pero por lo general, por ejemplo, fetichista de pies, que en realidad no tiene prácticas de BDSM más allá de que le gusten los pies, a veces Claro. no se identifica con el BDSM, y también porque BDSM también pasó a ser sinónimo de comunidades con prácticas sadomasoquistas, entonces se usa como comunidad, se usa como espacio de investigación, se usa como mismo esto, una aglomeración de un montón de prácticas y términos. Antes de que existiera BDSM como hoy en día lo conocemos, simplemente se hablaba de sadomasoquismo, y esto en realidad tiene toda una historia que estoy preparando un vivo específicamente para hablar de estas cosas, pero tiene que ver un poco con la comunidad gay en los 60, 70 y 80 en Estados Unidos, que, porque previo a eso, o sea, las prácticas sadomasoquistas y de bondage y de BDSM, como las conocemos hoy en día, en realidad, no tal cual, obviamente, porque la tecnología, pero, y la internet, pero sí, siempre existieron. O sea, tenemos evidencia de un montón de prácticas sadomasoquistas hasta de 10 años antes de Cristo. Y Wow. algo que me gusta mucho es quienes son fans del Kama Sutra y posta lo leyeron o posta lo ojearon, hay bocha de secciones del Kama Sutra que hablan específicamente sobre cómo rasguñar y morder de forma erótica a tu pareja. Amo. Y es como, ok, Medio Oriente sabía lo que quería, y Les sabía lo que quería. Y también hay un montón de representaciones en otros espacios. El tema es que, y esto es lo interesante, alrededor del 1800 eh, va a empezar a aparecer literatura psiquiátrica en torno a las prácticas que de repente, o sea, hay un montón de cuestiones religiosas que tienen que ver con que estas prácticas están siendo, van a tener referencia en culturas que van a tener más apertura acerca de la sexualidad. La cristiandad, o sea, las religiones católicas van a intentar, una de las cosas que van a intentar controlar y suprimir son el discurso con respecto a estas prácticas. Y van a intentar controlar quién puede tener el discurso con respecto a la sexualidad. Entonces, una de las cosas que va a pasar es que los pecados, por ejemplo, van a pasar a formar, alrededor de 1800, con el laburo de Trastevin, van a empezar a formar parte de la literatura psiquiátrica como desviaciones. Y algo muy curioso que siempre me gusta decir es que en una frase muy común para patologizar y criminalizar a las personas que tienen prácticas sadomasoquistas es decirle que son pervertidos o pervertides. Y el término pervert en inglés viene de invert. O sea, históricamente pervert significó, o sea, antes de la actualidad, desde la modernidad, significó ateo. O sea, era un término que usaba la iglesia para referirse a aquellas personas que se desviaban de la fe. El tema es que con la criminalización de las prácticas sadomasoquistas, en parte por psicopatías sexuales, después por otros laburos como los de Kahn, otro psiquiatra austríaco, y después el laburo de Freud y gente que le siguió a él, que se siguen basando otra vez en los laburos anteriores, porque tampoco es que había investigaciones sobre personas que tuvieran prácticas consideradas no convencionales de forma consensuada. O sea, todas las investigaciones hacia la época eran de criminales, más que nada asesinos seriales o violadores seriales,
que tenían lo que llamaban prácticas sádicas. Y eso era la información que tenían. O sea, esos eran todos los estudios que habían hecho. O sea, nadie... Obviamente que el hecho de que Sade, que se considera como uno de los padres del sadismo, porque bueno, sadismo viene de Sade, viene de su nombre, que es un autor del siglo XVIII, el chabón estuvo preso 34 años de su vida por criminalidad, y escribió libros muy famosos como 180 días de Sodoma y entre otros muchos libros, que ahora no se están viendo los nombres. Justine, creo que es otro libro de él, bueno, no importa. El tema es que este chabón, la realidad es que tampoco benefició mucho a los discursos que después se generaron respecto a las prácticas de las cuales hablaba en sus libros, ¿sí? Sí. Eso es un poco como un background, hasta que llegamos a que las prácticas SADO empiezan a tener más presencia en la escena europea y en la escena especialmente yankee, ya que en años 60 va a haber como un momento bastante clave con respecto a la liberación sexual, se van a crear en parte los frentes de la liberación gay y lésbica, y empieza a surgir fuertemente la cultura leather, que es usar cueros, usar cosas reminiscentes a esta idea de macho alfa dentro de la comunidad cis gay. Hay muchísimo laburo de esta época, muy interesante, hay agrupaciones, o sea, se crea la agrupación gay de sadomasoquismo, las agrupaciones por la liberación de las prácticas disidentes, hay un montón de laburo político, aparece Samois, que se escribe así, que es una agrupación de lesbianas sadomasoquistas, de la cual sale Pat Califia, un hombre trans que va a hacer un montón de laburos importantes con respecto a la liberación sexual y con respecto al sadomasoquismo, y va a salir Gail Rubin también, como una lesbiana muy importante también dentro de los estudios de BDSM, dentro de los estudios de género. A Gail Rubin la deben conocer muchas personas porque escribió un libro muy famoso llamado El tráfico de mujeres con respecto a la teoría económica, pero todo el mundo quiere ignorar el hecho de que fue parte de Samois y es una referente muy importante para todos con respecto al laburo de sexualidades no convencionales para la hegemonía de las disidencias. Entonces, vamos a hablar un poco de qué son estas letras. Es esto que haya muchas preguntas, hay muchas preguntas. Bien. Un par, igual, yo la que había preparado básica era esa para los que no saben lo que son las siglas, era qué es y qué significan las siglas y todo, así que, bien, Vamos por eso entonces. Bueno, dale. bondage es un término que viene del inglés, significa restringir la movilidad de alguien. Algo muy interesante es que hay, como siempre, la representación cultural de un país tiende a, o sea, el cine, el arte, tienden a modificar muchísimo cómo es que ciertas sociedades, en ciertos periodos culturales, refuerzan ciertas miradas. Por ejemplo, la producción de bocha de cine western, en donde las pibas eran atadas a las vías del tren, o mismo eran atadas en general, hizo que pegara muchísimo el bondage. O sea, la práctica de restringir la movilidad de alguien de alguna forma. ¡Qué gracioso! Asimismo, Japón, siendo otro de los grandes polos de producción de bondage, otra vez, bondage viene de la palabra en inglés bondage, que es atar, y lo tomamos como restringir la movilidad de alguien de cualquier forma. O sea, así es como lo tomamos en la actualidad. Puede ser con cuerdas, puede ser con esposas, o sea, muy comúnmente reflejado con este tipo de cosas. Puede ser con grilletes, puede ser de un millón de formas, entre las cuales se encuentra el shibari o kimbaku, que es considerado como un bondage con esteroides, que es un arte además de una práctica, y por eso muchísimas veces no se considera dentro de la B de bondage. Adiós. Me muevo porque la voy a pisar con el torpe que soy. El bondage se considera, bueno, como esto, como una entidad gigantesca dentro de la cual se engloban muchísimas prácticas, y según varios censos en distintos metrópolis del mundo, aproximadamente
80% de las personas van a intentar hacer una práctica de bondage en algún momento de su vida, siempre y cuando sean sexualmente activas. Porque algo Wow. interesante del bondage es que ya sea, sí, es increíble, ya sea agarrar la mano de alguien en un momento hot, como ponerle esposas, como querer atarle con un cinturón, o querer tipo, atarle con un pañuelo, son prácticas que se consideran dentro del bondage. Entonces es como todo el mundo lo intentó. Yo, por ejemplo, lo intenté por primera vez cuando tenía 13 años y Wow. compré unas esposas en la ONU. Las compré en un local que tipo, todo el mundo conoce, que es tipo entrando por la puerta de atrás, tenés un local gigante que vende tipo bocha de cosas de cuero y remeras de bandas, Sí. que lo compré ahí. Em, Sigo teniendo esas esposas además. Bueno, Y también lo intenté con unas esposas de metal, que más tarde me enteré que no son lo mejor para jugar, ya que las esposas de metal pueden lastimar nuestros nervios. sí. Y me acuerdo que esposé a mi novio de ese entonces y perdí la llave. No, Y había entrado gente de la inmobiliaria, porque la casa está en venta. no. Amo tus Y la anécdotas, boluda. tapé y dije que estaba durmiendo. Re, sí. Tremendo. Intensidad. Bueno, entonces, como les contaba, muchísimas veces consideramos que el Shibari es otra categoría, también como por respeto a las prácticas de Shibari y por el hecho de que es una filosofía, así como una práctica artística. Y el bondage tiene también toda esta vertiente de bondage de predicamento, o sea, bondage donde, por ejemplo, restringís la movilidad de alguien y le haces decidir entre, por ejemplo, si yo por restringir la movilidad de alguien, atándole, poniéndole pinzas en los pezones y poniéndole un hilito a esas pinzas y colgando esas pinzas del techo, por ejemplo, o Mm. de lo que quiera, de una silla. Entonces ahí le doy una opción a la persona entre moverse, que le duelen los pezones o quedarse quieta, por ejemplo. Eso también es bondage. Así como es bondage, también decirle a alguien como si te mueves de ahí te castigo. O sea, Claro. es amplio, hay muchas discusiones con respecto a qué debería considerarse o no considerarse, pero por lo general se entiende como que hay muchas vertientes dentro del mismo, y es también lo que me parece tan curioso. Hay muchísimas formas de practicarlo. Claro, es como que la base es la restricción de la movilidad, digamos, Sí, del movimiento. puede Ahí ser la, una... Sí. no, la China preguntaba cuál es la diferencia entre Shibari y Bondage. Creo que el Shibari está dentro del Bondage, ¿o no? En realidad no, esto es lo que contaba. Como el shibari es una práctica, primero, oriental, específicamente del Sí, Japón, y al ser una práctica que tiene una filosofía, que tiene un montón de entramados, que requiere práctica, que requiere un tipo de vinculación con la persona que estamos atando, que claro. requiere como de ciertas cosas, muchísimas veces lo que decimos es que existe el bondage con cuerdas y está la práctica del shibari. Porque también es como una cuestión de respeto del hecho de que el shibari como eh, práctica, como la conocemos hoy en día, acá está occidentalizada también. Claro. Sí. No, lo que conocemos nosotros tiene que ver más con bondage con cuerdas, mientras que el shibari es una práctica que tiene como 500 años. Entonces, Sí, y que que no viene la del puede tiempo hacer, no la puede hacer cualquiera, aparte, tenés que saber un montón, tanto la persona que ata como la que es atada. y como también hay, en esto para mí se pueden generar varias discusiones éticas y también teóricas con respecto a que muchísimos profesionales del Shibari y maestres del Shibari lo consideran un arte separado del BDSM, aunque las prácticas de Shibari puedan entrar dentro de las definiciones de BDSM, Claro. porque muchísimas veces no lo mezclan con lo erótico o con un montón de otras cosas. A mi parecer, esa no es una razón válida, en el sentido de que gran parte, el gran grueso de las prácticas BDSM no existen en el plano sexual, en el sentido de que puede ser sexy, pero no está genitocentrado, ni está pensado, genitocentrado es que esté centrado en los genitales, ni está orgasmo centrado en el orgasmo o en algún tipo de genital en particular, mientras que nuestra visión de la sexualidad, o más bien del coito, que es el encuentro sexual entre dos personas,
está centrado en los genitales y por lo general centrado alrededor de los hombres cis y sus hijas, en el sentido de que pensamos que el sexo es que alguien penetre a otra persona y pensamos que el sexo termina cuando el hombre eyacula, el hombre cis eyacula. Ujú. Mientras tanto, las prácticas BDSM existen en un continuum mucho más complejo, porque no solo existen en el plano de lo sexual. Y nada, hay muchas discusiones, pero esto es como algo bastante establecido y donde, en lo que hay bastante congruencia, que es en que el mundo de lo sexual y el mundo del BDSM se pueden encontrar, pero existen en dos esferas separadas. O sea, Claro, hay prácticas que son inherentemente sexuales, por ejemplo, las prácticas de control del orgasmo son, nada, o sea, estás no dejando acabar a otra persona, por ejemplo. O sea, definitivamente trata sobre sexo. Pero después hay un montón de otras prácticas que tienen que ver con lo relacional, que tienen que ver con el juego, que tienen que ver con lo sensual, en donde no necesariamente estamos jugando en un plano sexual, claro. ¿no? Justo ahí alguien preguntaba, ¿las prácticas BDSM suponen sexo? Y la respuesta es no, no siempre va. Otro día, una persona que amo hizo un gráfico en donde puso tipo lo sexual eh, y puso acá BSM sexual y acá puso BSM Ah, y bien, dijo como esto se puede encontrar, claro, pero existen en dos esferas separadas. O sea, acá se encuentran y forman esto, pero claro, no son lo mismo. claro. Que es también lo que lleva a que, por ejemplo, las personas que practicamos BDSM hablamos de tener sesiones o de tener escenas, porque hay un proceso que se lleva a cabo en donde estamos hablando de algo mucho más controlado, escenificado, pensado. No necesariamente tiene que ser así, pero también es una forma que hay de separarlo de nuestra idea, nada, tradicional, tradicionalista, no tradicional, de pensar la sexualidad y de pensar en el encuentro con otros, ¿sí? Continuando en nuestro Ay, camino, tenemos el DS. El DS es, o sea, muchísimas veces cuando yo explico las cosas, lo que hago es saltearme esta parte y ir directamente a masoquismo, porque es la parte más difícil de explicar y la que más tiempo lleva. El DS, también llamado intercambio de poder, es todo lo que tiene que ver con jugar con otra persona, con los entramados que eso conlleva. Vamos a agarrar una hoja nueva para explicarlo bien. Deben haber escuchado alguna vez que en el BDSM existe lo que se llama y Zoom. DOM, Zoom o Sub, o Sumi muchas veces, Mm. Switch, y acá también está Top, y acá está Bottom, y acá está Versátil. Ok, Top va a ser en cualquier práctica dentro del esquema BDSM, va a ser quien está practicando una acción. Esto es súper importante porque esto, esto y esto existen en otra categoría, ¿sí? Entonces, top va a ser quien haga una acción, ¿sí? Bottom va a ser quien reciba la acción. Esto es Mm. importante. Ninguna de estas cosas denotan control o poder. Lo interesante del BDSM en general, ¿alguien me hizo un comentario? La serie Bonding es zarpada como No, para para darse una nada, es lo idea. peor que hizo en la Tierra. Quiero aclarar que no vimos la serie, vimos el primer capítulo y No, fue no, nefasto. vimos 2 o 3 capítulos. Ah, bueno. Vimos 2 o 3 A mí me capítulos, pareció gracioso, pero no tiene nada que ver con el BDSM. perdón, permiso, déjenme decir algo. Esa serie tiene muchísimas situaciones de violencia. Y hay que entender que en mi definición hay muchas situaciones donde no hay consentimiento. O sea, para quienes no vieron Bonding, es una dominatriz que en un momento arrastra a su amigo gay, que creo que es su ex, a ayudarla en sus sesiones. Lo manipula y lo expone continuamente a situaciones en donde él no se siente cómodo sin su consentimiento. Es Todo el verdad, tiempo. Es que ella es Dom, así que Es hace lo que quiere. claro. Y eso, y así malinforman a las personas. Y este es también uno de mis grandes problemas. Si la situación hubiese sido al revés,
sea, si ella hubiese sido un hombre cis, todo el mundo se estaría posteando sobre la violencia. Y me jode muchísimo porque en este caso está habiendo un ejercicio de violencia, que esto es importante porque la violencia puede ser ejercida desde lugares que consideramos oprimidos. Tener una identidad oprimida no te exime de Claro. poder reproducir esa opresión sobre otras personas o de ser violente sobre otras personas. Mm. Y como que además, o sea, eso es uno de mis grandes problemas. Después hay una escena, por Dios, si alguien la vio, hay una escena en donde la piba va a atar al chabón con cuerdas y le agarra las manos y le hace así, y le da vuelta la cuerda. Ay, sí. Y yo lo vi y dije, Gritó. 5 minutos necesitaban, ¿eh? De poner Shibari en Instagram. O sea, O YouTube, no sé si era YouTube. o en Vale. YouTube. O sea, vos me estás diciendo en serio que no tuviste a ningún consultor, a nadie. Nadie, tipo, te vio esta serie que sabía algo sobre BDSM. O sea, se nota que nadie sabía ni le interesaba. Quiero creer que les pagaron muy poco y dijo, ya fue. Bueno, Claro. lo que estaba comentando antes, y esto es importante, es que está el tema del control y el poder constantemente en el BDSM. Lo interesante del DS o el intercambio de poder tiene que ver con que continuamente estamos en situaciones de poder con la gente, ¿sí? Esto no necesariamente es algo negativo, o sea, nacemos, o sea, en las nociones de biopoder, nacemos y, por ejemplo, dependemos completamente de otra persona. O sea, es como un hecho que si nadie, excepto que seas Rómulo y Remo y te salve un zorro lobo en el medio de la nada, dependemos de alguien que nos críe, alguien que nos sostenga, alguien que nos quiera, alguien que nos abrace, aunque sea durante un tiempo de nuestra vida. A lo largo de nuestro crecimiento va a haber un montón de situaciones, tal vez en una etapa de la vida más, en otra etapa menos, en donde vamos a intercambiar poder con distintas personas, donde se van a haber vínculos en donde dependamos de personas. Por ejemplo, nuestra mamá, nuestro papá, una persona, profesores en el colegio, profesores en la facultad, doctores, mismo una amiga que sabe más sobre un tema que nosotros y nos está ayudando, un montón de situaciones, cuando estamos pasando por un mal momento y necesitamos que alguien nos cuide. Hay un montón de estas situaciones. Hay situaciones en donde hay una estructura, una diferencia de poder inamovible, como por ejemplo con el Estado, o con la ayuda, o con un juez, juece, mientras que hay situaciones en donde el poder es variable y puede cambiar. Lo Mm. interesante de BDSM es que busca explicitar estos intercambios, estos momentos de desnivelación, llevándolos al plano de la sexualidad, que es un espacio en donde podemos experimentar con un montón de estas cosas. Por ejemplo, experimentar que alguien más nos cuide de una forma erótica, así como mismo dar el control durante 1 hora o 2 o mucho más, dependiendo de qué tipo de vínculo estamos construyendo, y dejando que otra persona tome las decisiones. Por ejemplo, o Mm. mismo tomando el rol de tomar decisiones sobre otra persona y disfrutar de este proceso y de esa confianza y de esa entrega. ¿Sí? Bastante similar a cuando, por ejemplo, vas a hacer un masaje o contratas a alguien para hacer tu masaje. Mm. En esos segundos, Mm. no sé qué común sea esto para la gente. Yo crecí con masajistas en mi vida. Porque crecí rodeada de hippies, ¿ok? No es que, que te curaban el empacho y te tiraron el cuerito. Eh, cuando, cuando, por ejemplo, tenés la experiencia con masaje, que estos son términos que podemos entender y no juzgar y no patologizar, hay una persona que, por ejemplo, durante unos segundos vos te relajás, le entregás tu cuerpo a esa otra persona. O sea, tal vez puedes estar así, tipo, ¿qué vergas vas a hacer? Que es una posibilidad, pero por lo general la experiencia que tenés es dejar que esta persona te guíe a través de la relajación, que te ponga sus aceititos, que te masajee, que te haga sus mambos místicos de masajista. Esa experiencia es una experiencia de intercambio de poder. Durante un rato yo estoy dándole control de mi cuerpo a otra persona. Mm. Ahí ella hace una pregunta interesante. El Bueno, DS, o sea, esto también pasa, por ejemplo, cuando te operan. También pasa cuando alguien, no sé, cuando vas al dentista. O sea, creo que no hay entrega de poder más grande. Onda, vos estás abriendo tu boca y dejando que alguien te meta un taladro ahí adentro, y vos estás, tipo, entregándote.
O sea, subirse a un avión, no sé, piensen en lo que quieran, cualquier ejemplo que les pueda usar. Vivimos a través de controlar y dejarnos ser todo el tiempo. Medio estar vivo es la movida esa, ¿no? Como que a pesar de, no se cae el sistema abajo. Coronavirus. Y el tema acá interesante es que primero es entender la sexualidad como un espacio en donde se pueda explorar, emular y en donde, obviamente, como una parte constitutiva de nuestra identidad y de nuestras múltiples posibilidades, existe la de la erotización de aquellas cosas que se nos escapan. Cuando muchísimas veces se plantea o queremos acercarnos un poco a la idea de sexualidad, algo que comúnmente sucede es que hacemos algo que es genitocentrar. O sea, automáticamente pensamos que nuestro único espacio de poder sentir placer tiene que ver con el orgasmo, la eyaculación y con los genitales. Y lo interesante que viene a plantear todas las prácticas sadomasoquistas y prácticas de BDSM es que, uno, nuestro órgano más erotizable y más sexual es nuestro cerebro. Nuestra construcción identitaria, sexual y cómo atravesamos lo que está a nuestro alrededor, está influenciado por nuestra biología, fisiología, por nuestra construcción identitaria y nuestro estado emocional, y por, obviamente, todas estas construcciones que nos rodean, ya sean nuestros amigos, familiares, el espacio que ocupamos en la sociedad en la que vivimos, las opresiones que sufrimos, y también todas las estructuras que se encuentran por fuera de nuestra cotidianidad, que son mucho más macro, ¿no? Todos estos valores imaginarios y productos influyen en nuestra sexualidad, aunque queramos pensar que no. Y lo interesante de esto es que, uno, todo esto es erotizable. Erotizarlo puede ser una forma hasta de reapropiarlo, pensarlo, contrarrestarlo. Nuestra piel y todo lo que nuestra piel puede sentir es una fuente interminable de posibilidades eróticas, de placer, de descarga, de revisitar traumas de otra forma. O sea, tiene un potencial gigantesco. El hecho de que la piel puede sentir millones de pelotudeces distintas, o sea, ya sea como un rasguño, como un pinchazo, como una cachetada, como una nalgueada, todos los espacios de nuestra piel sienten distinto. No sé, la planta de los pies no va a sentir las cosquillas como las va a sentir nuestra panza, y todo eso es interesante. O sea, yo estoy acá diciéndoles como, ¿me estás jodiendo que, tipo, solo probaste pajeándote con tu entrepierna? Hay un mundo allá afuera. Puedes pajearte con lo que sea. Cielo es el límite. Exacto. ¿Hay alguna pregunta o algo hasta ahora? Hablen del fetiche de pie. Un gran fetiche. Había preguntas más arriba. Yo tengo un par anotadas. ¿Querés? Eh, Nos queda poco tiempo, por eso puedo explicar sí, sadomasoquismo. Entonces, repasemos. Dom va a ser en estos sistemas quien va a tener el control de una escena. O sea, yo, por ejemplo, voy a ir y le voy a decir, o el Dom va a venir, o el Dom me va a venir y me va a decir, bueno, ¿cómo crees que llevemos a cabo esto? ¿Cómo crees que lo hagamos? Y por ejemplo, va a ser la persona que me nalguee, ¿sí? Sub va a ser la persona que reciba, esto se puede complejizar más también igual, y Switch va a ser una persona que le gusten ambas cosas. Esto es claro. súper mega resumido, porque lo importante es que el Tom también puede ser bottom, y el sub también puede ser top, y hay millones de categorías dentro de todo esto, ¿sí? Después tenemos sadomasoquismo. El sadomasoquismo son todos los placeres derivados de sentir sensaciones de dolor, explorar sensaciones inusuales, ejercer dolor sobre otra persona, etc. O sea, es nalguear, o sea, por ejemplo, hay muchos juegos, es muy común que se hable de juegos, y está todo lo que son juegos de impacto, por ejemplo. Y en los juegos de impacto tenés, ya sea usar tu mano para nalguear a alguien, como usar un floater, como usar una justa, como usar una cuchara de madera.
y puede variar de hacer sentir una sensación de caricia con el instrumento, a pegar, a hacer sentir un pinchazo, a hacer sentir un raspón, a lo que sea. Y puede ser en cualquier parte del cuerpo. También existen otras sensaciones ligadas al sadomasoquismo, como por ejemplo los juegos químicos. Por ejemplo, usar hielo, o usar menta, o usar jengibre, son experiencias posibles. O sea, hay gente que usa plantas que generan urticaria, por ejemplo, o picazón. O sea, hay muchas posibilidades que entran dentro del sadomasoquismo que obviamente se súper escapan de la idea tradicionalista del látigo. Que por lo Mm, general las personas que hacen juegos de impacto no suelen usar tanto el látigo. claro. Es difícil usar un látigo, tenés que saber muy bien usarlo. Esto ya Mm. lo dije en otros videos, pero la gente que usa látigos practica muchísimo. Tipo, necesitas poder llegar a apagar una vela con la punta del látigo como para que digas, ok, soy lo suficientemente pro como para poder usarlos en otra persona y no lastimarles irremediablemente en el proceso. La mayor parte de los instrumentos de impacto se dividen en cuestiones más básicas, más intermedias y más avanzadas, y Mm. también se dividen en cuanto a qué tipo de juego vamos a querer hacer. Por ejemplo, las fustas tienen un montón más de posibilidades que simplemente golpear a alguien, o sea, podés simplemente sostenerlas porque te queda bien. Ay, sí, amo. Soy su, Eh, pero tengo mi fusta erótica. a ver, tengo dos preguntas, va, eran como 8, pero que las pude agrupar. Una es, como que Amo. varias preguntaron, soy principiante, consejos, algunas ideas de prácticas más comunes para empezar, y ¿cuál era la otra? Ah, ¿cuáles son los elementos que podemos usar de la casa para practicar este tipo de bondage o de spanking también? Bueno, re largo. Ok. Con respecto a Spank, tenemos los implementos básicos para empezar, son fustas y palmetas. O sea, estas son las dos cosas que menos práctica requieren para empezar. Las palmetas son geniales porque emulan muchísimo una mano. Las prácticas más básicas para empezar son dar algún tipo de orden, por ejemplo, decirle a la otra persona que se pare, que se ponga en cuatro, que desfile o que se desnuden para vos, quedarte con la ropa puesta mientras la otra persona se desnuda, no sé, decirle a la otra persona que se arrodille, eh, si ahora estás a distancia, por ejemplo, pedirle a una persona que diga tu nombre y que saque fotos, se saque fotos, o mismo que no se pajee sin que te pida permiso, podés, mismo si tenés un tipo de cuchara de madera o algo por el estilo que no se vaya a astillar ni se vaya a romper fácilmente, también puede ser de silicona o de alguno de esos plásticos de cocina para repostería. Puedes probar nalgueando a la otra persona despacio y viendo cómo se siente. Puedes usar el sistema de semáforo, que es el que más recomendamos a la hora de jugar, que es que la otra persona te diga verde para todo ok, amarillo para bajar un cambio y rojo para parar. Puedes usar además una palabra de seguridad que normalmente usamos para parar toda la actividad. Las palmetas también se pueden usar en la cara, despacio, cuidado. Eh, ¿Qué más de cosas para principiantes? Bueno, bondage, si no tenés esposas, puedes agarrar las dos manos de alguien y sostenerlas con una de tus manos. Hay un tipo de, no tengo el cinturón necesario, pero hay un tipo de esposas muy piolas que se pueden hacer con un cinturón. Hmm. Pero, pero no tengo acá O como, con no un- tengo el cinturón para o con mostrarlos, una pero lo tela, uso. una media, atar, Sí, ¿o no? pero cuidado con eso porque atar las manos de alguien con cualquier material elástico, el material elástico se va a estirar. El estirarse puede lastimar los nervios porque va a estar Ah, haciendo mucha presión en un punto muy finito. Entonces, más que eso, tal vez usar cinta. La ah, o cinta sea, es siempre es mejor mejor. que sea algo que no tenga elasticidad, o sea, que Sí, apriete, nada. sí. Si Bien. usas, si pones las manos de alguien juntas y enrollas cinta, obviamente cuidando que la persona no pueda hacer esto, porque si pueden hacer esto, se va a centrar toda la cinta acá. Lo importante es Mm. proteger los tres nervios que están acá, en las muñecas. Pero, por ejemplo, yo uso film, es interesante para el bondage. Como enrollas todo esto con film, o es una posibilidad. También estamos haciendo envíos de cosas, y tenemos un montón, o sea que si están Vamos, se sí, ahí, cómprenle. Eh, después otras cosas para empezar es si les gusta sentir dolor y están soles,
siempre y cuando compren buenas velas de parafina y que no sean velas que tengan colorantes, sino que sean blancas, pueden echarse Obviamente. cera caliente encima, obviamente siempre con más de un brazo de distancia y teniendo mucho cuidado, e intenten no tirarlo en la cara ni cerca de los genitales. Pero por ejemplo en la espalda o en el pecho se siente muy bien. Genial. Bueno, y después otra pregunta que me parece súper importante. Me preguntaron mucho, bueno, ¿qué quiere decir safe word? Riesgos, reglas, hasta dónde conversar y hasta dónde dejar fluir, acuerdos para una primera vez, que me parece súper importante esto. Bueno, ¿O no? ese es el tema. Todo esto que yo estoy diciendo ahora es algo que yo doy en clases de 4 horas. Sí, O sea, no lo sé. llegamos a cubrir todos esos temas. Voy a cubrir los temas que me parecen vitales, que es cuidados posteriores, negociación y palabras de seguridad. Safe word significa palabra de seguridad, es una palabra que usamos para avisarle a la otra persona que no nos estamos sintiendo bien y que necesitamos parar de escena. Por lo general, quienes solemos laburar mucho en esto, o mismo jugamos de forma espontánea con personas, en donde no necesariamente es que tenemos una pareja establecida, solemos usar el semáforo, esto que decía rojo para parar, amarillo para bajar un cambio y verde para todo ok, y además una palabra de seguridad. También hay señas de seguridad o mismos ruiditos de seguridad, como puede ser tocar 2 veces a la otra persona para que baje un cambio, si tenemos la boca tapada o etcétera. Lo cual, por cierto, esto nunca lo dije en ningún video, pero si le estás chupando la pija o la concha a alguien y no querés, y necesitas que la otra persona baje un cambio, en especial si estás chupando una pija o un dildo, tocar 2 veces la pierna es una gran opción. Porque estás avisando que necesitas que bajen un cambio, pero no estás parando y no estás cortando el mudo, o sea, no estás cortando como Claro, el mambo. es bueno. Lo súper recomiendo. Puede ser simplemente como tocar 2 veces, ni siquiera necesitas apretar o nada, y funciona muy bien. Estoy preparando un vivo sobre tipo, formas de ahogar a alguien con un falo, y este era un tip que iba a tener en ese momento, pero es que este es el momento. Bueno, ¿qué hiciste en tu cuarentena? Nos enseñé a la gente a chupar pija. Eh, 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 bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo antes. Dale. Algo importantísimo de todas las prácticas BDSM en general es el cuidado posterior. Los cuidados posteriores, también llamados aftercare en inglés, son el conjunto de prácticas que vamos a tener después de una práctica. Esto está compuesto por cuidados físicos y cuidados psicoemocionales. Los cuidados físicos son, si yo terminé de sesionar con alguien, por ejemplo, ver que están bien, traerles agua, traerles algo para comer. Normalmente estas son responsabilidades también de la persona que trabajó sobre la otra persona. O sea, si Ujú. yo estuve nalgueando a alguien, o si me acabo de terminar de super garchar a alguien, o si también sí medio garché y no super garché. Si, no sé, le tiré cera, o si, etcétera, lo que sea que haya sucedido. Fijarme que no les haya bajado la presión, acercarles algo para comer, si necesitan ayuda para ir hasta el baño, ayudarles a ir hasta el baño. Como tener en cuenta, mismo si les agarro frío, porque tengamos en cuenta que también muchas de estas prácticas hacen que segreguemos adrenalina, serotonina, dopamina y un montón de otras cosas que son hormonas fuertes y que muchos de esos cuidados son similares a los que tendríamos si, por ejemplo, estuvimos corriendo, cosa que jamás haría, pero si alguno de ustedes hace eso, o fuimos al gimnasio, sé que tampoco haría, pero en ese sentido, como un cuidado luego de alguna situación intensa, ¿sí? Después, aunque no haya sido intenso, es especial, es importante tener cuidados. Después, todo lo demás son cuidados adaptativos a lo que hicimos. Si nalgué mucho a una persona, fijarme que no hayan quedado lastimaduras ni marcas, y si quedaron, hacerme cargo de eso de la forma necesaria. O sea, primero, antes de dejarle marcas a alguien, le consultamos a esa persona si se siente cómoda teniendo marcas, y después está el tema de ponerles crema o desinfectante de acuerdo a lo que sea necesario. Mismo, por ejemplo, si le eché cera caliente a alguien, fijarme que no haya quedado una quemadura, si quedó, tomar las medidas necesarias, o sea, ponerle platzul o aloe vera, sacar la cera o ayudar a esa persona a bañarse, etc. Después los Así. cuidados psicoemocionales tienen, ¿qué? No, no, nada, nada. Los cuidados psicoemocionales tienen que ver con
el acompañamiento y bienestar de otra persona. Todas las personas pueden sentirse mal durante una escena o les puede pasar algo. Es más, muchísimas personas tienen experiencias de sentirse muy tristes después de haber tenido un encuentro sexual con otra persona o erótico con otra persona. Esto es una experiencia común a muchos seres humanos, tiene que ver con que segregamos un montón de hormonas en los momentos en donde nos excitamos, hay cambios físicos en nuestro cuerpo en el momento, ya sea la erección del todo el tejido eréctil, se aumenta nuestra respiración, se calienta nuestro cuerpo, vamos a segregar hormonas como oxitocina, serotonina, dopamina, adrenalina. Todas estas cosas producen un pico que muchas veces después del orgasmo, o todas las hormonas que también se segregan en el orgasmo, pueden bajar abruptamente. Estos bajones, además del hecho de que de repente, nada, se te pasa el calentón y tenés que interactuar a veces con otra persona, y un montón de esas cosas pueden provocar un bajón de seres humanos. Sí. Pero si esto es algo que ya tradicionalmente pasa o comúnmente pasa, ¿qué pasa si le agregamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con haber hecho un juego de roles en donde alguien me decía que me porté mal? ¿Qué pasa si de repente la idea de portarme mal me hace sentir que tal vez no soy lo suficientemente buena o empiezo a dudar de mí? ¿O qué pasa mismo si soy un ETOP y de repente me siento culpable porque la otra persona me pidió que le pegara, pero no sé si me siento bien pegándole a alguien y ahora que veo que le dejé un moretón me siento mal? Todas estas cosas pueden suceder, por eso es súper importante tener una comunicación activa, fluida, poder responder a esta situación, plantearla, preguntarle a otra persona qué cuidados posteriores va a querer después de tener un encuentro, nada, como poder mismo tener en cuenta que toda práctica tiene, o sea, los seres humanos tenemos ciertas respuestas y que es necesario en realidad para poder tener un encuentro ético y consciente el hecho de contemplar con precaución cada situación y también con cuidado. Es muy común y lo deben haber escuchado que cuando se habla de BDSM se habla de sano, seguro y consensuado, o Sí. CSC, o Safe, Sane and Consensual. Bueno, en realidad no se usa más, muy poca gente lo usa, o sea, ciertas comunidades lo usan, a mí no me gusta, a la mayor parte de los educadores sexuales que me copan no les gusta. Tal cual. Porque cualquier Y es muy, práctica sexual tiene que ser consensuada, charlada y todo. Porque vamos a aclararlo, porque es... no, es que en realidad en todas las siglas eso es lo único que no cambia. Siempre está la C de consentimiento. El tema, lo que se critica de lo sano y lo seguro es el hecho de que no existe ninguna práctica segura, pensar en sexo seguro casi siempre nos lleva y nos remite a prácticas de criminalización por parte del Estado, por parte del sistema biomédico y por parte de estructuras de poder que definen qué es lo seguro. El tema con lo sano es que primero ingresa un criterio psiquiátrico que no tiene nada que hacer acá porque no hay ningún tipo de situación que lo amerite. Eh, el siguiente sistema que se usa es el RAC, o fetiche con conciencia de riesgo, que es el más usado, que en inglés significa Risk Aware Consensual Kink. ¿Estás bien? Se llevó puesto un cable. Y, el tema con el RAC es que muchísimas personas no se sienten cómodas desde lo que llamamos epistemología fetichistas, con seguir hablando de conciencia de riesgo, y lo que se ha establecido es el C4, que lo que plantea es que lo que necesitamos es precaución, cuidado, comunicación y consentimiento. Esos son como los cinco, no, los cuatro, C4, los cuatro estándares que se buscan en las prácticas de BDSM. O sea, poder tener una comunicación activa, fluida y responsable, en el sentido de, con responsable me refiero a entender que no todo el mundo se puede comunicar de la misma forma y que no todo el mundo tiene por qué comunicarse de la misma forma. Hay muchísimas formas en las que podemos llegar a expresarnos y decir cómo nos sentimos con otros, que pueden no ser las formas que yo uso. Es también entender la posibilidad de adaptarnos, que hay múltiples formas de comunicación. La C de consentimiento, porque todo debe ser activamente consensuado, y también entendiendo los niveles de consentimiento que no llevamos a explicar ahora. La C de caución o precaución, que tiene que ver con acercarnos a toda situación viendo todas las posibilidades. Que es algo interesante, porque en este caso es siempre lo que ponen adelante de todo es el cuidado.
y de la noción de cuidado ético. Es entender que si vamos a plantear algo buscando la situación de pares, si vamos a explorar todas estas cosas, es necesario que haya un cuidado ético. O sea, no puede haber una situación de individualidad, o sea, no de individualidad, sino de individualismo y de utilitarianismo sobre la corporalidad de la otra persona. Eso es un tipo de abuso. Entonces, lo que se plantea es una situación de compromiso, aunque sea una cuestión de una vez, aunque no quieras volver a ver a esa persona, es tener un compromiso real con no lastimar y con, nada, ser responsables de que en ese momento donde hay un intercambio hay 50 y 50. Y entender que estar en el rol de dar tiene sus responsabilidades y estar en el rol de recibir también. Que está bueno como que por entender que no importa el rol en el que estemos, todos necesitamos cuidado, necesitamos poder comunicarnos, obviamente entendiendo que quienes están en el rol de dar muchísimas veces tienen muchísimos más privilegios en el sentido de que la otra persona les está entregando el control y eso puede Claro, generar un miedo. Pero lo importante es que no está entregando el poder siempre tiene la persona, cualquier persona, de decir que no. claro. De decir Bueno, que no, de decir que no, de decir recién una persona decía un comentario de nunca tuve esta práctica, la fe experiencia fue que alguien me ahorcó y ya no me gustó y no me animé a probar. Consejos para destrabar. Bueno, claramente eso no fue consensuado si te sentiste mal. O sea, no fue Em, charlado. algo que, no sé si llego a decirlo, algo que muchísimas veces hablamos cuando hablamos de negociación, del cual hicimos un vivo, pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube, entrando a YouTube y buscando Kinky Vibe, es el tema de cuando la mejor forma de negociar es decir lo que queremos que nos hagan y que solo nos hagan lo que dijimos que queremos. O sea, quiero que me ahorques y quiero que me cachetees la cara y quiero que garchemos de esta forma, por ejemplo, todo lo que no dije no entra. Si querés lo puedes preguntar, ¿te gusta esto y esto? Yo te digo sí, entonces está en mi lista de sí o no, entonces está en mi lista de no. Porque muchísimas veces nos acercamos a una cita con alguien y decimos, no me gusta que me meen, no me gusta que me ahorquen y no me gusta que me cojan por el orto. Y todo lo demás que existe y que no sabemos que la otra persona le puede gustar y que puede hacer sobre nuestro cuerpo. Entonces es como importante negociar para sexo espontáneo o sesiones espontáneas con personas de forma positiva en vez de forma negativa, que es diciendo lo que sí queremos en vez de lo que no queremos. Claro, es Para como no, el sí es sí en vez de no es no. sí, Es mucho más claro exactamente. decir sí. No. Igual es súper importante tener, o sea, lo que llamamos límites duros y poder construirlos con otra persona. Por lo general lo que yo hago es decir, estos son límites duros para mí, o sea, ni se te ocurra hacer ninguna de estas cosas, y estos son mis sí, y esto es lo que sí quiero que hagamos. Claro, bien, genial. Bueno, ay, justo. Bueno, si quieren ver más, saber más, en el Instagram de Kinky estuvieron haciendo un montón de vivos con un montón de esta información. Tienen todos los videos subidos y bueno, en YouTube también. Y bueno, estamos preparando el próximo que va a ser Sí, de eroticidad. eroticidad. Así que bueno, después les vamos a avisar cuándo. Bueno, Así que, bueno, genial. muchas Bueno, gracias, gracias. bueno. Gracias, Mel. Gracias, Pau, que está atrás de escena. Eh, Gracias por decirme gracias a Pablo. Working. Ah, Igual dejé la bueno, cámara sola. sí, yo le hablaba a la nada. Pero bueno. Bueno, voy a ver si lo puedo guardar. Igual lo dejo subido. nos estamos escuchando prontito. Bueno, adiós. Chao. Chau, chis.